Vamos a abrir las escrituras en el libro de Ageo, uno de los profetas menores, que está casi al final del Antiguo Testamento, después de Sofonías, antes de Zacarías. Un libro chiquito que todos conocen, 2 capítulos nada más, pero riquísimo y aún vigente para nuestros tiempos, como toda la palabra de Dios. Leemos Ageo 1 en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. De nuevo, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Ha dicho Jehová: buscas mucho y hallás poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Este libro de Ageo acontece más o menos, para que nos ubiquemos en la línea de tiempo, en el año 550 a.C., cuando el pueblo vuelve de la cautividad de Babilonia y tiene que reconstruir el templo. Porque es importante situarnos para entender el contexto de cómo venía el pueblo cansado de estar afuera, con necesidad de tener su casa, de tener su espacio, de ser libres, de decidir. Porque muchas veces cuando leemos textos que se nos imponen con tanta evidencia, enseguida nos viene el juicio: ay, abandonaron a Dios, no construyeron la casa, vinieron para adorar a Dios y se olvidaron del templo. Muchas veces baja esta línea así directamente
Y está bien, pero hoy quiero que tengamos otro enfoque y miremos humanamente el texto para después pasar a un plano más profundo y espiritual. Humanamente el pueblo necesitaba su espacio. ¿Cuántas veces necesitan su tiempo, su espacio, estar en su casa, ocuparse de sus cosas? Extrañar, decidir, bueno, ahora tengo un ratito para mí. Corro todo el día, estoy agotado, no doy más, entro, salgo, ya no sé ni... A mí sola me pasa o nos pasa a muchos. El pueblo venía de estar en cautiverio, de no decidir ni lo que comía, ni dónde vivía. No sabían lo que era tener su propia casa y acá llegaron a su lugar, edificaron su casa, dijeron, ay, qué lindo llegar a casa, ponerla calentita, estar... Y se querían quedar en la casa. Y si hacemos este lineamiento, podemos decir, quizás nosotros hubiésemos actuado así. Quizás nosotros hoy actuamos así. Ay, es el domingo, el único día para estar en familia, es el día del padre, es el día del niño, es el día de la madre, es el día de la votación, es el día de... ¿Cuántas veces nos pasa de tener esta necesidad humana de quedarnos en casa, de mirar nuestra casa, de ver lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que queremos, y caemos en este pecado que es olvidarnos para qué estamos, por qué estamos, cuál es el propósito? El pueblo salió de su cautividad para construir el templo y adorar a Dios. Pero llegaron, construyeron su casa y se olvidaron del templo. Y priorizaron su necesidad por encima del propósito al que habían sido llamados. ¿Verdad que no es muy lejano a lo que nos pasa a veces? ¿Verdad que si lo miramos así decimos, estoy entendiendo? Fíjense que había llegado para ellos el tiempo de edificar también su casa, de arreglarla, y el templo de Dios estaba descuidado, estaba desierto. Y el Señor levanta un profeta y le dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Por lo menos, si leen el texto, lo leímos varias veces, meditad. La exhortación que da el Señor es un alto. Pensá, volvete, acordate, ¿para qué estás y por qué estás? Porque es fácil y muy humano caer en la vanidad del día a día, en la vanidad de no redimir el tiempo, en la vanidad de lo que tenemos y lo que nos hace falta, en la vanidad de mirar para adentro en vez de para afuera. Y el Señor nos dice, meditad en vuestros caminos. Sembrás mucho y recoges poco, comés y no te saciás, bebés y no quedás satisfecho. Si el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Buscad mucho y hallás poco. El Señor les está diciendo lo mismo que muchas veces nos dice a nosotros. Todo lo que estás haciendo, todo lo que te afanás, todo lo que corres, todo lo que te enfermas, todo lo que no dormís, todo lo que te preocupa y lo que te aparta en tus pensamientos y en tus deseos de mí, ¿para qué es? ¿Te sació? ¿Te completó? ¿O siempre te falta algo más? Cuando tenemos la ropa nos faltan las vacaciones, cuando tenemos las vacaciones nos falta el tiempo, cuando tenemos el tiempo queremos los chicos, cuando están los chicos queremos que sean grandes, cuando son grandes... Vanidad de vanidades, todo es vanidad
y aflicción de espíritu, decía el Eclesiastés. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Por qué estamos? ¿Para qué estamos? ¿Para qué nos llamó Dios a esta casa? ¿Nos dio salvación? ¿Para qué? Y si nuestro vivir es Cristo, ¿por qué vivimos de una manera como si fuésemos nosotros nuestro propio Dios? Esto que le pasaba al pueblo en tiempos de Ageo es casi una mirada de la iglesia post pandemia. Todos pensamos que después de la pandemia, ¿qué iba a pasar? Se iban a llenar los templos, íbamos a estar, ¿cómo? Oh, alabando a Dios todos, te extrañé, te abrazo, te quiero. Fíjense que hay gente que viene a la iglesia y se va antes para no saludarle al hermano, corre, como si el domingo a la noche terminara el mundo, viniera el Señor, no sé. Pero no era que cuando estábamos encerrados decíamos que habíamos aprendido, que ahora, entonces. No, nos pasó lo mismo. Vinimos de la esclavitud y empezamos a pensar en nosotros, no en Dios, no en el propósito y el llamado que Dios tenía para nosotros. Entonces, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y a mí me parece que esta es la receta, cuando viene Dios y te despierta. Cuando viene Dios y despierta al sacerdote, y despierta al gobernador, y despierta, dice, al resto del pueblo. No solo al que trabaja en la obra, sino al resto del pueblo. Y cuando Dios despierta el espíritu, y uno sabe que es Dios que lo está llamando, ya no puede quedarse en la casa a ver cómo está de adornada, a ver cómo viene el Excel a fin de mes, a ver si las ventas subieron o bajaron, a ver si los hijos nos necesitan más o menos, sino que el propósito y el sentido empieza a ser recobrado y la iglesia empieza a cambiar sus prioridades. Y cada uno de nosotros empieza a retomar el camino que en algún momento detuvo. No es extraño que el Señor diga: meditad sobre vuestros caminos, porque lo más común es que vivamos justificando nuestro accionar, todos. Y hasta seguramente encontrás quien te diga: claro, tenés razón, si no estás nunca en tu casa, un día. Claro, quédate, Dios mira el corazón. ¿Sabés lo que le decían al pueblo? Estuviste esclavo, ¿cuánto tiempo? Ahora que llegaste a tu casa, que podés tener tu casa, que podés estar con tu familia, que podés decidir. ¿Te vas a ir a poner ladrillos al templo? ¿En serio que eso quiere Dios? Meditad sobre vuestros caminos. Nosotros tenemos que meditar. Hay engaño y hay mentira alrededor nuestro aún en el banco de al lado a veces. Meditemos en nuestros caminos, el orden de las prioridades y el sentido de por qué fuimos llamados. Comen y no se sacian. Se visten y no se calientan. Hacen y es lo mismo que si no hacen.
Porque el único que da plenitud es el Señor. Porque tenemos afanes y vanidad todo el tiempo, aún con lo mejor de nuestras vidas, con nuestros hijos. Aún con eso tenemos vanidad y aflicción de espíritu. Meditemos sobre nuestros caminos. Hemos pasado una pandemia donde toda nuestra economía se puso patas para arriba y Dios nos sostuvo. Gloria a Dios. Y Dios sostuvo el templo y Dios sostuvo nuestros hogares. Hemos pasado una pandemia en donde veíamos seres queridos partir a la presencia de Dios, donde tuvimos miedo, donde no sentíamos el abrazo del otro, el beso del otro. Y ahora por ahí nos conformamos con mandar un mensajito: hola, ¿cómo andás? ¿Bien? Sí, bien. El otro día le decía al pastor, íbamos, no me acuerdo si fuimos a tomar mate, dónde fuimos, y estábamos charlando, esas charlas de la vida, y se ve que yo estaba un poco negativa, y yo le digo al pastor, bueno, a mí me gustaría que un día el Señor permita que se termine la tecnología. Por un día o dos. Colapsaría todo, ya sé, sería un caos. Mi trabajo ni les digo, que es todo con... ¿Sabes por qué? Porque vos mandás un audio y si te sale mal lo corregís, lo borrás y mandás otro. Porque querés ver a alguien y ya no tocas la casa. Mandás un mensaje. Che, ¿estás? ¿Puedo pasar a tomar unos mates? Todo mentira. No venís a la iglesia, no, el pastor me manda la prédica. Si salgo con un día de lluvia me enfermo. Entonces, yo le decía al pastor, me encantaría que un día el Señor permita que volvamos a ser auténticos si nos encontremos y no esperemos la invitación de un hijo, de un padre para ir, si podés, si te da, toca la puerta, ¿estás? Como hace unos cuantos años. No corrija el audio, que lo borro y lo mando re lindo después, no. La prédica, escucharla y no venir al culto a adorar. Y no formarme, hago un estudio online y no voy a la iglesia a formarme, a inquirir en el templo. Pensamos que la pandemia nos había hecho reaccionar y el pueblo de Dios pensó que la esclavitud lo había hecho reaccionar, pero no. ¿Sabés qué te despierta? Dios. Despertó Dios, el espíritu de todo el pueblo. ¿Sabés qué es necesario que pase? Que Dios nos sorprenda a la noche, nos llame. Que Dios nos sorprenda de día. Que Dios nos encuentre y nos diga, che, te estás equivocando. No es por acá, medita sobre tus caminos. ¿Quién te dijo que yo te quiero ver vestidito lindo, con un tratamiento espectacular, con el audio correctito, de vacaciones tomando sol? ¿Yo te llamé a eso? ¿Que voy a mirar negativamente y decir, bueno, está bien irse de vacaciones, está bien ir al gimnasio? Sí, está todo bien, pero ¿sabés cuándo no está bien? Cuando eso reemplaza mi mente, mis prioridades, mi búsqueda de Dios. Y entonces, cuando yo cambio, venir al templo, leer la palabra, buscar del Señor por ocuparme de mi casa y de mí y de lo que yo necesito, cuando yo invierto esa prioridad está mal. Porque vas a comer y no te vas a saciar. Te vas a comprar la mejor ropa y no te va a calentar. Te vas a ir de vacaciones y vas a venir peor
de que cuando te fuiste. Porque hay que hacer una meditación de nuestro camino, dice el Señor. Y pedile y clama y decí, despertame, Señor. Capaz que estoy cumpliendo, capaz que nada más estoy viniendo. Despertame a otra manera de pensar, a no hablar de mí, a no fijarme en lo que me falta, a no mirar lo que me pierdo cuando estoy en tus cosas, a buscar esa plenitud que solo tú tienes. Despertame. Tengamos una meditación en nuestro corazón y en nuestro andar en esta semana de decir, ¿viste que no era tan extraño lo que le pasó al pueblo? ¿Viste que nos pasa lo mismo? ¿Viste que cuando juzgamos de lejos y vemos, el otro que hace? ¿Viste que a nosotros también nos pasa? Por eso es necesario que el Señor nos despierte, que despierte el espíritu y que meditemos, porque el Señor nos tiene que despertar, pero nosotros tenemos que meditar sobre nuestros caminos. No te autoconvenzas, no te autojustifiques, medita, dice el Señor. No me expliques nada. No hagas la gran Adán. Bueno, yo estaba, entonces fue que... Con Dios no. No sirve la de Adán. No nos escondemos de Dios. Yo creo que todos tenemos que ser despertados. Yo creo que todos tenemos que empezar a dar pasos que nos cuesten. Que nos cuesten. ¿Tenés que dormir un ratito menos? Bueno, ya somos varios los que nos estamos despertando a la madrugada a orar. Antes eran algunos en la congregación, ahora somos un montón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que sin despertador andamos 5 y pico ya dando vueltas para orar. Gloria a Dios. Que el templo se abra para tener vigilias, para tener búsqueda de Dios, que salgamos a evangelizar. Hagamos un alto y meditemos en nuestros caminos. Que el Señor, luego de que meditemos, nos va a despertar. Amén.